Gracias, David, por esa introducción y agradecerles a todos ustedes. Realmente es un privilegio, es un placer, es un honor estar con ustedes, mis hermanos bautistas de todo Texas. Es un privilegio, de veras se los digo, estar con ustedes. Posiblemente en un futuro tengamos oportunidad de estar juntos, de platicar y de saludarnos. Mientras tanto, reciban un pandémico saludo y esperar que pronto pase todo esto y podernos vernos físicamente. Quisiera comenzar y abrir nuestras Biblias. En este caso, yo voy a abrir un pergamino muy antiguo. Es la copia del libro de Isaías encontrado en Qumran, 100 años antes de Cristo. El original de este tiene más de 2000 años. Y de este voy a leer un pedazo de la porción que es palabra de Dios y que este día quisiera compartir con ustedes. El rollo es un rollo, es de Isaías, y antes no había capítulos ni versículos, entonces es por columnas y por líneas. Voy a leer un pequeño pasaje que tal vez ustedes lo conozcan y lo traigan a colación. Estoy seguro que ustedes, de hecho, han tenido muchas predicaciones con respecto a este pasaje y quiero compartirlo con ustedes. Es en el libro de Isaías. Dice así: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de él, 4 puntos, permanece para siempre. Padre, gracias porque eres bueno, por esta oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos. Sabemos de la necesidad en estos momentos, pero gracias te damos, Señor, por la tecnología. Y gracias te damos porque a pesar de tanto problema, de tanta pandemia, de tantas circunstancias, sabemos que tú estás en control de todo. Cada célula, cada molécula, la tienes en control y eso nos da paz. Gracias, Señor, y oramos para que pronto pueda pasar esto y podamos vernos, podamos saludarnos, podamos abrazarnos y estar juntos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir con nuestros hermanos. Me pongo en tus manos. Todo es para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Corría el año de 1947 y en Israel, cerca de Jerusalén, aproximadamente a unos kilómetros de ahí se encuentra el Mar Muerto. Enseguida el Mar Muerto está el lugar que se llama Qumran. Había unos pastores beduinos, nos cuenta la historia de la tribu de los Taamire, que ellos estaban buscando unas cabras que se les habían perdido. Uno de ellos, llamado Mohamed el Did, le decían el lobo, encontró una cueva y en esa cueva empezó a aventar piedras para saber si ahí estaba la cabra que andaba buscando. Y encontró que se escuchó un rugido ahí, un crash de algo que se quebró y se asustaron, ya era tarde, se asustaron y se fueron. En el camino ellos empiezan a discutir si aquello era bueno, si aquello era malo, y entonces se dan cuenta de que encontraron algo. Y ellos empiezan a alucinar que si es un tesoro, que si a lo mejor podemos hacernos ricos y todas estas cosas que normalmente piensan las personas, pensamos todo el mundo que podemos hacernos ricos de la noche a la mañana. Entonces al día siguiente van y se meten a la cueva y encuentran un jarro como este. Estaba quebrado. Y adentro del jarro encuentran un pergamino. Esto es un pergamino. Ese pergamino estaba un poco viejo y estaba desgastado de la parte de abajo. ¿Qué es un pergamino? Un pergamino, esto es un pergamino, este es original, este es de Génesis 1:1, Bereshit. Lo que hacían antes se escribía en papiro, que es este material. Y hubo un tiempo en que el papiro se escaseó y ellos empezaron a buscar otra forma alterna de la escritura. Y entonces fueron a un lugar cerca de ahí que se llama Pérgamo, nosotros lo conocemos por el libro de Apocalipsis, y en Pérgamo tenían una cabra que le habían quitado la piel, y entonces ellos, al quitarle la piel a la cabra esta que tenían, la tallaron, la secaron y empezaron a cortar cuadros. Y entonces empezaron a escribir en esta piel. Esos cuadros, ellos los cosieron y empezaron a ponerlos en forma de rollo. Y en Pérgamo nació el pergamino. Los escritos más antiguos
que tenemos son en papiro y en pergamino y en otros materiales. El libro de Isaías es el libro que ellos encontraron. Estos beduinos lo toman y lo llevan con un zapatero. Entonces ellos piensan que posiblemente el zapatero les pueda dar algo de dinero. Pero cuando llegan con el zapatero llamado Kendo, les dice que el material es muy viejo, que ni siquiera sirve para hacer zapatos o para hacer correas, pero que al ver lo que es antiguo, posiblemente tenga algo de valor. Y van con una persona que se llama el metropolitano, era el encargado espiritualmente de aquella región. Samuel Atanasius se llama el metropolitano. Y entonces lo llevan y lo ven, Samuel Atanasius lo ve y dice que se da él cuenta que es algo antiguo, pero no lo dice. Y entonces les dice, pues sí funciona, pero les voy a dar $100. Y entonces se repartieron $30 cada quien. Samuel Atanasius toma el rollo y lo lleva a la Universidad Hebrea, y al verlo y al encontrarlo, Albright toma fotografías, lo lleva, en las fotografías las manda para que las vean y le dicen, esto es antiguo, mínimo tiene 100 años antes de Cristo. Y entonces se empieza a poner emocionante la cosa, porque aquel manuscrito viejo que encontraron los beduinos, de pronto puede ser que tenga gran valor. El metropolitano, recuerden que en el 47 estaba la guerra en Israel, el sionismo, que venían las personas para convertirlo otra vez en ciudad, en capital, en estado, y entonces había guerra en Israel en el 47. Pero Samuel Atanasius toma el rollo y lo saca de Israel. Y vía Jordania se va a Nueva York, a Estados Unidos, y en Nueva York lo publica y lo pone en el periódico. Vendo rollo antiguo. ¿Cuánto creen mis hermanos que pedía por el rollo? Pedía $1,000,000. Rápidamente en Israel llegó la noticia y en ese tiempo el encargado de las Fuerzas Armadas se llamaba Yigael Yadin. Su padre Eleazar Zukenik sabía de estos rollos y para entonces era importante comprar, adquirir ese rollo y tenerlo en un lugar especial. Rápidamente Yigael Yadin se va a Nueva York y empiezan las negociaciones, A fin de cuentas lo compraron por $250,000. Este famoso rollo de Isaías era muy importante para el pueblo de Israel, porque para este entonces necesitaban algo, necesitaban saber que Dios estaba con ellos. Y el libro de Isaías dice, tu pecado ha sido perdonado. Esas palabras eran como bálsamo para esos tiempos de guerra. Llega el rollo a Israel, Israel se convierte en nación y mandan a hacer un edificio, pero ese edificio tenía que ser especial. Y entonces toman de modelo la tapa del jarrón que encontraron y ellos construyen un museo. Y es el Museo del Libro en Israel. Actualmente ahí se encuentra este rollo de Isaías. Mis hermanos, este rollo de Isaías que tiene 100 años antes de que naciera Jesucristo, usted lo toma y es exactamente lo mismo que tenemos el día de hoy. Ahora, cuando usted lo ve, prácticamente nos llama la atención esos 4 puntos. Para el judío, mi hermano, era tan santo, era tan puro tener un rollo de la palabra de Dios que ellos ni siquiera querían tocarlo. Ellos usaban una manita que se llama yad y con la manita podían tocar el pergamino. No lo tocaban, era santo, era santo. Ahora, imagínense 100 años antes de Cristo, este shoferim, este escriba, tratando de escribir, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de no podía escribirlo porque era tan santo, tan puro, que ni siquiera quería escribirlo. Y él puso 4 puntos. Hoy en día nosotros sabemos que esos 4 puntos es el tetragramatón, Yud-Heh-Vah-Heh, que significa Dios, Jehová, el Eterno. Esa parte es tan bonita y tan pura que cuando tú tomas el rollo de Isaías te llama poderosamente la atención. Mis hermanos, encontrar escritos antiguos nos da confianza
de que nosotros tenemos la verdad en la Biblia, porque al comparar el libro de Isaías 100 años antes de Cristo, compararlo el día de hoy es exactamente lo mismo. Dios se ha encargado de preservar su palabra. Ahora, este es el rollo que es en pergamino y es uno de los escritos, de los materiales con que se escribió los escritos originales, hebreo, griego y arameo, los escritos originales. Normalmente estos manuscritos antiguos son en rollo, en forma de rollo, y son de pergamino. Este, mis hermanos, es el P52 o Papiro 52. Es el documento más antiguo escrito bíblico del Nuevo Testamento, más antiguo que se tiene. ¿Qué es papiro? Papiro, mis hermanos, es una planta como esta que crece a orillas del río Nilo. Los egipcios la consideraban santa porque decían que era el sol y la consideraban santa. Los egipcios la usaban para muchas cosas. Su tallo es delgado, pero se sacan de aquí para hacer sandalias. Esta parte es altamente flotante, flota. De hecho, el pasaje que nos habla sobre la arquilla de juncos de Moisés realmente era una arquilla de papiro. Es flotante, altamente flotante. Y lo especial de esta, vean ustedes lo que les tengo aquí, el triángulo. Es una de las pocas plantas que tiene un triángulo, como las pirámides egipcias. Lo interesante de esto es que la parte de adentro se corta en tiras y esas tiras se ponen entrelazadas de modo que hacen un tramado y ese tramado se prensa y después de un tiempo sale una hoja como esta. Si ustedes alcanzan a ver ahí a contraluz, se ve el tramado de la pulpa de la planta del papiro. Realmente papiro es una planta de la cual se saca esta hoja. Esta hoja es la hoja de papiro, papiro egipcio. Mis hermanos, papiro es uno de los materiales más antiguos que se usó para la escritura bíblica. En el primer siglo, los cristianos ya no usaron rollo, sino que cortaron por hojas y las hojas las cosieron y ahora se hizo un cuadernillo y a esto se le conoce como códice. Y tenemos muchos códices antiguos. El códice puede ser en griego, mayúsculo como este, y puede ser muy antiguo. Se cosía y estos cuadernillos se les conoce como códice. Códice es de papiro, de la planta egipcia que encontraron a orillas del río Nilo. Y como hemos dicho en otra ocasión anteriormente, que cuando se escaseó el papiro, en Pérgamo cortaron la piel y de ahí salió el pergamino. Bien, el P52, este documento fue hallado en un basurero en Egipto, en un lugar que se llama Al-Fayum. Hunt y su compañero estaban escarbando y encontraron muchos materiales antiguos, muchos materiales que eran de papiro y los recogieron, los recolectaron y empezaron a adquirir y empezaron a comprar. Ellos los llevaron a la Universidad de Oxford y en la Universidad de Oxford empezaron a experimentar ahí con ellos y a buscar. Ellos murieron, pero los que siguieron investigando se dieron cuenta de que este papiro tenía escrito. Este papiro, el P52, se le dice como opistógrafo, o sea, está escrito por los dos lados. En el lado opuesto también está escrito. Es un opistógrafo, está escrito por los dos lados. Y lo más importante y lo más interesante es que era del Evangelio de Juan. Y este pedacito pequeño del Evangelio de Juan fue fechado en el año 25 después de que fue hecho. Mis hermanos, este pedazo de papiro está datado del año 125 al 130 después de Cristo. Y si tomamos en cuenta
que el libro de Apocalipsis lo escribió Juan aproximadamente 95, 90, 100 después de Cristo, 125, esto nos dice que 25 años después tenemos este papiro, se ha conservado. Y es emocionante, es excitante saber que este pedazo de papel en papiro se conserva todavía y lo podemos tener hoy en día. Casi 2000 años, y es del Nuevo Testamento. Y este, mis hermanos, es considerado el más antiguo que se tiene, el más antiguo que se conoce. Este, mis queridos amigos y hermanos, es el llamado P52, encontrado en un basurero en Al-Fayum, en Egipto. Lo que para unos era basura, para nosotros hoy en día es oro puro. El documento más antiguo que se tiene del Nuevo Testamento en un papiro, el P52, 125 años, fechado después de Cristo. ¿Qué pasaba cuando teníamos cerámica muy antigua? ¿Qué pasaba cuando alguna tragedia, como por ejemplo esta, llegaba a suceder? ¿Qué pasaba? Se quebraba y servía para dos cosas. Dos cosas servía. Job nos dice que este pedazo le llama tiesto y que este pedazo servía ¿para qué? Para rascarse. Esta es una de las formas que se usaban cuando se quebraba algún jarrón, algún material que se usaba para cocinar o para guardar alimento. Pero otra de las formas que se usaba, otra de los usos que se tenía, era para escribir sobre él. Como ustedes pueden ver en esta parte de aquí, esta escritura es muy antigua y se han encontrado en Qumran y en otros lugares escritos como estos, se llaman ostraca. Estos pedazos de tiesto con la forma escrita, algunos son con paleohebreo, o sea, texto hebreo muy antiguo. Y estos escritos son de los materiales que se llama escrito cuneiforme. ¿Cómo es cuneiforme? Cuneiforme es que es escrito raspado como en forma de cuna y que es raspado. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos piezas preciosas de las tablas de la ley, que son escritos cuneiforme. En ellas está escrito, como pueden ver, los mandamientos. El tamaño se cree que era parecido a este porque tiene que ser más chico que el arca del pacto, porque se encontraban en el arca del pacto, no puede ser más grande. Eran dos y estaban escritos por los dos lados. Esto, mi hermano, se llama escritura cuneiforme. Se han hecho otros hallazgos de escrituras cuneiformes, como por ejemplo en barro. Estos escritos son muy antiguos y también son bíblicos. Tenemos otro escrito cuneiforme, el prisma de Taylor, que lo tenemos acá, son escritos cuneiformes. Ostraca es el término que se usa para un escrito que es en un pedazo de jarrón y que fue un escrito bíblico encontrado arqueológicamente en una zona donde se sabe que es bíblica y que el escrito que tiene también es bíblico y que esto avala también la veracidad de la Biblia. Ostraca, otra forma de escritura antigua de los escritos originales en hebreo, griego y en arameo. La arqueología bíblica avala lo que dice la Biblia. Y no que la Biblia necesite un aval, no lo necesita. Nosotros de hecho sabemos que la palabra de Dios se acepta por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es tener fe. Aceptar la Biblia como es, eso es tener fe. Nosotros, de hecho, cuando tomamos una decisión por Cristo, tomamos la Biblia como el único libro de regla de fe y práctica. Y lo tenemos por fe. Lo que viene en la Biblia, eso es, no tiene cuestionamiento, no tiene lugar a duda. Pero mi hermano, vivimos en un mundo real, donde al alcance de un clic
Los millennials ponen en Google mentiras que dice la Biblia y te salen 300 mentiras supuestas de lo que dice la Biblia. Y tenemos que estar capacitados, como nos dice, preparados para presentar defensa, siempre. La arqueología bíblica, mi hermano, es una evidencia externa. Y a veces nosotros comprobamos la Biblia con la misma Biblia, y eso es muy válido, eso es muy loable. Pero hoy en día, mis hermanos, los jóvenes, la gente de afuera, el pensante, el que conoce, el estudioso, dice, pues no me hables de la Biblia con la misma Biblia, dame evidencia externa. Y la arqueología bíblica, mi hermano, es evidencia externa, que nos ayuda a comprobar que la Biblia tiene razón. Nos ayuda a poner los puntos sobre las íes de que la confiabilidad de la Biblia es total. Mi hermano, la Biblia no tiene errores, lo que dice eso es infalible. Y mi hermano, tenemos esta palabra de Dios que nos fue dada y nosotros la aceptamos por fe. Pero tenemos historias como por ejemplo la del rey Ezequías, que en lo personal me gusta mucho. El rey Ezequías construyó un túnel o lo hizo más extenso, que en lo personal tuve oportunidad de hacer un trabajo final en Israel con respecto a este túnel y lo recorrí, son como unos 500 metros, está precioso dentro. Si usted recuerda, David, cuando iba a entrar a conquistar Jebús, que en ese tiempo estaban ahí los jebuseos, y él decía que cualquiera que entrara primero lo iba a nombrar jefe de sus ejércitos. Y recordamos que entraron por un túnel a gatas. Este es precisamente este túnel. Mi hermano, este túnel está ahí. Yo estuve ahí, yo lo vi. Y desemboca en el estanque de Siloé. Y es precioso. Cuando sales de la oscuridad y entras al estanque de Siloé, es precioso y te bañas y te emocionas y es muy excitante. Este rey Ezequías, la Biblia nos habla de que tuvo un problemita. Se iba a enfrentar a un ejército muy poderoso, el ejército de Sennacherib. Y la Biblia nos comenta que el Rabsacés, que era el encargado de poner presión y ejercer ahí dominio ahí, le decía, ríndanse, ríndanse. El rey Ezequías estaba rodeado ahí por su muro grande y las personas solamente se asomaban. Y cada día decía, ríndanse porque viene mi jefe trae un ejército de 185,000 soldados y los van a hacer polvo. Mi hermano, en ese tiempo se rodeaba, se sitiaba la ciudad por mucho tiempo, no los dejaban que salieran y se morían de sed, se morían de hambre. Esa era la técnica que se usaba. 185,000 soldados rodeando. Sennacherib era el jefe en ese tiempo, era el gobernador, el emperador, era el mero mero ahí, el jefe. Era el rey Sennacherib. Y este rey estaba ejerciendo presión para que ellos se rindieran. Les dice Rabsacés, ¿qué te parece si llegamos a un acuerdo monetario? Algo así como pagar piso para la mafia en este tiempo. Si ustedes me dan una cantidad, yo puedo hablar con mi jefe y puede ser que se salven ustedes sus vidas. ¿Qué les parece? Y entonces encontraron ahí una cantidad. Rápidamente, el rey Ezequías se va al templo y empieza a decirles a todos, hay que juntar dinero, y empiezan a juntar de aquí, de allá, de allá, de allá. No se completó. La Biblia nos dice que fueron al templo y agarraron objetos, los dinteles de las puertas, y agarraron objetos para completar lo que el Rabsacés pedía para que ellos pudieran tener su vida. Cuando llegaron a completar toda aquella gran cantidad de oro y de lo que les pedía, se lo entregan y Rabsacés se lo lleva. Pensando ellos que ya estaban libres, que ya había funcionado todo, que todo estaba bien y que ya todos estaban contentos, llega el Rabsacés otra vez con la orden del rey y les dice, ¿saben qué? Dice mi jefe que no, que como quiera los vamos a matar y como quiera los vamos a asesinar. Así es que ríndanse, abran sus puertas y ríndanse. Posiblemente se salven, Abran sus puertas y ríndanse. El rey estaba muy, muy, muy asustado. Le manda a hablar al profeta Isaías. Ahora sí, al rey Isaías lo corrían a cada rato porque era el que traía las malas noticias siempre. Arrepiéntanse y juicios y así. Y esta vez, háblale a Isaías a ver qué nos dice. Nos dice la Biblia
que el Rabsacés entrega unas cartas de rendición para el rey Ezequías, de parte de Sennacherib. Y en una de las oraciones más sinceras que encontramos en la Biblia, encontramos a Ezequías en el templo. Dice que expuso las cartas en el templo y empezó a orar. Una oración muy, muy de adentro. Mira este Rabsacés, cómo ofende tu nombre. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Y dice que aquel día, se vistió de cilicio. Esto es, se puso unos trajes viejos, se echó ceniza en la cabeza como señal de duelo. Y obligó a que toda la gente hiciera lo mismo. Era duelo general. Mis hermanos, no había mañana. No había mañana. Llega el profeta Isaías y les dice, me dice Dios, me dice el Eterno, que no va a pasar nada, ni una saeta va a entrar a la ciudad, que por el camino que vinieron, el jefe se va a ir y que él se va a encargar de todo. Que no tengas miedo, que duermas en paz. Y dice la palabra que esa noche el pueblo de Israel se fue a su camita a dormir. A la mañana siguiente, mis hermanos, había dos cosas, o era muerte o era vida. Y nos dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel se asomó por el muro para ver qué pasaba, encontraron a 185,000 asirios muertos. 185,000 asirios muertos. Esto es inexplicable, pero la Biblia nos explica y nos dice que el ángel de Jehová había bajado y se había encargado de los 185,000. Y como había predicho, había profetizado el profeta Isaías, su jefe, Sennacherib, iba a regresar a su ciudad y en su ciudad lo iban a matar. Y la Biblia nos dice que él regresó a su ciudad y cuando entró al templo, Nimrod, cuando entró al templo ahí para hacer sacrificios y adorar, vinieron sus hijos por atrás con una daga y lo mataron. Mi hermano, era profecía. Yo me encargo de los 185,000 y el rey por el camino que vino se va a retirar, pero llegando a su ciudad allá va a morir. Y exactamente como fue la profecía de Isaías, así se cumplió. Como diría cualquier maestra de escuela dominical en este caso, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero mi hermano, tenemos a los millennials, a los pensantes, a los que dicen, no, esto no es así. Compruébame que esto es verdad, esto es una fábula, esto es un cuento. Y nosotros decimos, no, es que si la Biblia lo dice, eso pasó. Pero compruébame. ¿Cómo sé yo que existía tal Sennacherib existió? Si existió ese Ezequías, compruébame a mí. Mi hermano, ¿y ven este cilindro que está aquí? Un hombre llamado Taylor estaba haciendo excavaciones en Nínive y se encontró ese cilindro. Ese cilindro, mi hermano, es como un documento histórico. Te lo muestro para que lo veas. Oh, es muy pesado. ¿Lo ves? ¿Lo alcanzas a ver? Es un prisma. Tiene 6 lados. Y lo encontró el arqueólogo apellidado Taylor. Está escrito, lo voy a poner un poquito más cerca, en escrito cuneiforme. Está pesadísimo. Pero este documento, que fue encontrado y actualmente se encuentra en el Museo de Chicago, esta es una réplica, está escrito en cuneiforme, acadio cuneiforme, está precioso, está precioso. Y por aquí, por una parte de aquí, ¿qué crees que dice? Estos escritos, mis hermanos, los hacían los ganadores. Lo voy a poner porque está un poquito pesado. Estos escritos los hacían los ganadores, los reyes. Claro que van a poner lo que ellos quieren. Van a contar su historia. De ahí que conocemos que la Biblia es real, porque la Biblia nos habla de David. David, el gran rey de Israel. David, el favorito, el héroe de Israel.
pero nos dice que fue un mal padre, que fue asesino, que no pudo construir el templo, que tuvo sus malas. La mujer en el techo y su compadre Urías Eteo y todo esto. Y la Biblia lo narra. Si la Biblia fuera un escrito de David, David como rey hubiera ordenado que se quitara toda cosa mala de su escrito. Pero mi hermano, la Biblia no es la palabra de David. La Biblia es la palabra de Dios y esas cosas fueron escritas para nosotros, para que tengamos cuidado y sepamos también que tenemos esperanza, aun cualquiera que sea nuestra situación. Mi hermano, este escrito del prisma de Taylor lo escribió Sennacherib. Sennacherib era un rey y por ser rey, él se echaba flores. Yo soy Sennacherib, el grandioso, el grande, el fuerte, el poderoso, el rey de reyes, el señor de señores. Yo soy Sennacherib. Y una serie de alabanzas que tenía ahí el escrito. Pero en medio del escrito dice, yo tuve a Ezequías como preso, como pájaro en una jaula. Y entonces nosotros decimos, a ver, espérame, Sennacherib. O sea, tú entraste a Jerusalén, conquistaste Laquis y conquistaste todo lo que tú dices, pero al entrar a Jerusalén, tú entraste en Jerusalén, pues yo lo tenía como preso en una jaula, como un pajarito en una jaula. Espera. Aclaremos. ¿Conquistaste Jerusalén? No. Mi hermano, y entonces tenemos un documento antiguo que lo tomas y empata, pero si bien sabroso con lo que dice la palabra. Y tenemos un documento que avala, esto es arqueología bíblica, un documento que avala lo que dice la Biblia, y no que la Biblia necesite aval, pero ayuda a que el que no conoce, o el que no sabe, el que no tiene fe, porque no ha escuchado la palabra de Dios, haya un poquito de fe, porque la fe viene por el oír, haya un poquito de fe, y él tenga una esperanza de salvación. Arqueología bíblica no avala, porque la Biblia no necesita aval, comprueba que la Biblia tiene razón. Y ese, mis amigos, es el prisma de Sennacherib. Ustedes lo pueden buscar en internet, el prisma de Taylor o el prisma de Sennacherib. Fue un escrito hecho por el rey Sennacherib, comprobando que él estuvo al asedio en Jerusalén con un rey llamado Ezequías y no pudo hacerle nada, tal y como nos lo dice la Biblia. Saliendo de Jerusalén por la Puerta Dorada, bajas a un cañón que está ahí, que se le conoce como el Valle del Cedrón. Subes y vas con rumbo a la casa de María y Marta, Lázaro, y allí también está el Monte de los Olivos. Pero en el Valle del Cedrón es un lugar muy particular, porque hay cementerios. Saliendo luego por la Puerta Dorada, ahí tenemos uno, enfrente está la tumba de Absalón y continúan. Recorriendo un poco, a unos metros de ahí, está donde en el tiempo de Jesús estaba lo que era el basurero, donde se quemaba la basura, donde aventaban los animales muertos, donde siempre había humo, había pestilencia, había mal ambiente ahí. Pasando esto, ya al llegar a la curva, por el Valle del Ginón, es donde estaba la famosa estatua de Moloch, donde sacrificaban a los niños para obtener favores del dios Moloch. Y todo esto era algo muy tétrico, era muy feo. Entonces, añadirle todo eso, que para las 5:30, el sol ya se había puesto, porque esto es un cañón, el sol ya se había puesto, entonces hay oscuridad. Por eso se llama el Valle de la Sombra, Cedrón. Y con este pensamiento de muerte, de pestilencia, de lumbre, de basura, de Moloch, de asesinatos, de niños quemados, sacrificados, con este pensamiento, y si tomamos en cuenta que para las 6 de la tarde ya estaba sombra, el salmista escribe: el Señor es mi pastor y no me va a faltar nada. Y aunque ande por el valle de sombra, o sea, por el valle del Cedrón, de muerte, no tengo miedo, porque tú estás conmigo.
y es cuando toma más color este pasaje y nos da ricura. Estábamos trabajando por el Valle del Cedrón a mano derecha, ya para el Valle del Ginón, y encontramos los cementerios, las tumbas. Claro, el maestro pide voluntarios y de momento pues yo ya estaba ahí, ya estaba de voluntario, y entonces nos tocó hacer ahí de maniquís y todo esto. Pero en estas tumbas antiguas estaba trabajando el maestro Barclay, estaba trabajando con un grupo de estudiantes y ellos encontraron un muchachito de 13 años estaba picando el piso y en 1979 hizo un agujero y encontraron huesos. Y entonces hablaron luego a las antigüedades y empezaron a escarbar. Mis hermanos encontraron un cementerio de huesos, cerámica, alfarería, oro, plata, marfil. Y lo más curioso que encontraron fueron 2 rollitos de este tamaño, 2 rollitos de plata. Y se les hizo muy curioso que encontraran esos 2 rollitos de plata. Esos 2 rollitos de plata fueron desenrollados y fueron analizados y resultó esto que tenemos aquí. Resultó ser el documento antiguo, más antiguo que se tiene de hebreo, aproximadamente del siglo 6, 7 antes de Cristo, y es con lo que quiero despedirme de ustedes. Es mi deseo de todo corazón, agradeciéndoles mucho esta oportunidad que me dieron de estar con ustedes. Es un pasaje en arameo que está escrito en este pequeño rollito, y en arameo suena muy hermoso. Yevarejeja Adonai, Beish Mireja Yaer, Adonai panabeleja bijuneja isa, Adonai panabeleja beyashem leja shalom. Tal vez de lo único que sabemos es la última palabra, shalom, que quiere decir paz. Pero mis hermanos, con este pasaje yo quisiera decirte que resultó ser de lo más antiguo que se tiene y de lo más en idioma hebreo, de lo más arcaico. Y es emocionante ver cómo la escritura, a pesar de tantos años, sigue lo mismo. Y este famoso pasaje es con el cual yo quiero despedirme de ustedes, no sin antes agradecerles esta oportunidad y tomando en cuenta que tal vez algún tiempo más si nos podamos ver físicamente y poderlos saludar y poder estar en sus congregaciones. De hecho, sería un honor para mí, un privilegio. Y hermanos, el pasaje es este y es mi deseo en este tiempo pandémico para todos ustedes. Que el Señor, el Eterno, los proteja y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro, esté sobre ustedes y les dé paz. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga.